Buenos días. Hoy vamos a conversar sobre los aspectos de la potestad reglada en materia del derecho administrativo. Uno, las cuales la potestad reglada en la Constitución, nuestra Constitución del 99, está de alguna manera reglamentada y cementada en los artículos 187, 201 y 202 de la Carta Magna, el cual establece en situaciones, en momentos diferentes. El 187 establece lo siguiente, y leo: corresponde a la Asamblea Nacional. Toda la Asamblea Nacional en ese 187 va a establecer todas las reglas y normas que van a ser de alguna manera procesadas, ampliadas, discutidas, aprobadas y publicadas en la Gaceta Oficial. Pero ya sabemos que esa Gaceta, esas leyes, una vez aprobadas por la Asamblea Nacional, tiene que ser enviada al Ejecutivo Nacional para que el presidente de la República, de alguna manera, la revise y considere si es viable o no, y si él algún aspecto tiene dudas, se la remite a la Sala Constitucional para su revisión de la legalidad. Una vez establecido el contacto con la Asamblea Nacional, con el Ejecutivo Nacional y con la Sala Constitucional, la Sala Constitucional la reenviará nuevamente con sus observaciones de aprobada o consideraciones para que sean ajustadas de algún modo. Una vez que esto sea ajustado, si es necesario, se devuelve al presidente de la República para su ejecución y publicación en la Gaceta Oficial. En el artículo 201 de la misma Constitución establece lo siguiente: condiciona a los diputados y diputadas, que son los representantes del pueblo, en su conjunto, no sujetos a intrusiones, sino solo a su conciencia. Esto es una conducta ya que está arreglada en esas normas o el reglamento de interior y debates que tiene la Asamblea Nacional, que tiene esa facultad, esa potestad arreglada. Y sigue con el 202, que es la ley, es un acto sancionado por la Asamblea Nacional. Y que las leyes que reúnan sistemáticamente las normas relativas a determinadas materias se podrían denominar códigos. No es otra cosa que la formación de leyes que deben estar sistemáticamente regladas en cuanto a su proceso. Debe ser discutida de acuerdo a ese reglamento de interior y de debates de la Asamblea Nacional, aprobada por la gran mayoría de los diputados, y ese compendio de leyes y articulados se van a denominar códigos. Por ejemplo, Código Civil, Código Penal, Código de Procedimiento Civil, Código Tributario, Código Procesal Penal. Esas son las disposiciones fundamentales de esa potestad. Ahora bien, la potestad reglada. ¿Cuándo la potestad administrativa será arreglada? Cuando la norma jurídica, la ley, predetermina en forma completa las condiciones de su ejercicio. En la potestad administrativa discrecional, el ordenamiento jurídico otorga a la administración pública cierta libertad para elegir entre uno u otro curso de acción, para hacer una cosa o hacerla de otra, de una u de otra manera. ¿Qué es lo que significa? Si hablamos de la potestad reglada como norma jurídica, que es la ley, va a determinar en su forma completa en las condiciones del ejercicio, su aplicación en el ámbito nacional,
para determinar en forma completa su preponderancia de ley. Y la potestad administrativa discrecional, que le otorga a la administración pública esa libertad para elegir entre uno u otro curso de acción en lo denominado en la administración pública o por la fuerza del Estado la prerrogativa de la administración pública. Es una discreción que tiene y se está reglamentado, más que todo siempre sucede en los contratos de la nación. Las ventajas que tiene la administración pública para establecer pautas o arreglo de acuerdo al mejor interés del pueblo. Ese es el principio para establecer esa discrecionalidad de la ley. En la ley estrictamente formal, se suele afirmar que la ley es el acto jurídico sancionado por el Poder Legislativo, el cual sigue un procedimiento constitucional previsto en la formación de ley que estamos en el artículo 202. Ahora bien, desde ese punto de vista material, el local tiene un significado más amplio, porque la palabra comprende los actos estatales mediante los cuales se establecen reglas de derecho, caracterizado por su generalidad y abstracción. Ahora bien, potestad reglada y la potestad discrecional, competencia constitucional. Ya sabemos que el artículo 187 corresponde a la Asamblea Nacional la legislación, crea leyes, propone reformas, enmiendas constitucionales, control y supervisión, función de control, voto de censura, autorizaciones y nombramientos, presupuesto y economía, presupuesto e impuesto de créditos públicos. Eso está en la parte de lo que es la competencia que tiene la Asamblea Nacional en el artículo 187, en sus 24 numerales que contempla ese artículo, que es el que le responde, las competencias que le corresponde a la Asamblea Nacional. ¿Crea leyes? Sí. ¿Tiene una potestad reglada para crear leyes? Sí. Lo establece la Constitución. ¿Propone reformas y enmiendas constitucionales? Sí, a través de su voto de mayoría de los asambleístas, de 2/3 partes. ¿Controla y supervisa? Sí, le hace control y supervisión a la administración pública de acuerdo al formato de leyes y reglas que tiene. A través de esas comisiones especiales de la Asamblea Nacional. Función de control, sí, controla lo que es la parte de la administración pública en la función judicial y la función de presupuesto. ¿Da un voto de censura? Sí, hace el voto de censura contra algún integrante de la Asamblea Nacional que proponga algún ilícito, y se deben cumplir con unas ciertas reglas que establece la misma Constitución, que es a través del Ministerio Público. Ese Ministerio Público va a solicitar al Tribunal Supremo de Justicia el enjuiciamiento de ese funcionario, y el Tribunal Supremo va a solicitar a través de la Asamblea Nacional para que de alguna manera considere la suspensión o el retiro de la inmunidad parlamentaria para el poder ejercer la función de justicia. También tenemos la autorización de nombramiento. La autorización de nombramiento viene establecido también en reglada, que es la competencia que tiene la Asamblea Nacional para nombrar tanto embajadores como funcionarios militares y civiles en distintas dependencias, tanto nacionales como
extranjeras que requieran esa competencia de la Asamblea Nacional. También es competente para conocer del presupuesto y economía a través de una potestad reglada que él autoriza de alguna manera el ingreso que va a tener la nación y los índices académicos, los índices económicos que va a sostener la República durante ese año de ejercicio fiscal. También aprueba los impuestos y los presupuestos en materia de que se le va a otorgar al Estado en sí la extensión del crédito presupuestario o las exenciones que pudieran haber. Por ejemplo, si el Estado en su planificación no contempló de manera planificada el alcance de ese presupuesto, puede solicitar a través de unos créditos adicionales y ese presupuesto va a ser reconducido a través de la Asamblea Nacional. Impuesto y crédito público también establece la función para los impuestos nacionales, estatales y municipales y el crédito y el endeudamiento que puede tener la nación en ese aspecto. También dentro de esa competencia tienen los planes de desarrollo económico social, contrato, participación ciudadana y otras funciones, participación ciudadana, amnistía, misiones militares, viajes del presidente, reglamento del interior de debate. Los planes de desarrollo económico social de la nación de alguna manera son presentados por el Estado venezolano a través de la figura del presidente de la República, el cual es competente de la Asamblea Nacional conocer y aprobar esos planes de desarrollo. Y otra cosa que es la planificación social y económica y militar de la nación. Los contratos. En los contratos de la nación, de acuerdo al 151 constitucional, se refiere a los otorgados por el Estado a través del presidente de la República. Sin embargo, todos los contratos emanados del presidente de la República deben ser conformados por la Asamblea Nacional para su aprobación y ejecución. La participación ciudadana y otras funciones, sí, indudablemente, es un particular que está dentro de la Constitución y debe estar reglamentada por las leyes, distintas leyes que regulan la participación ciudadana, que no es otra cosa que la parte civil o ciudadana o el pueblo mismo regulando y haciendo cumplir rango. Ahora bien, en la participación ciudadana y otras funciones, más específico la participación ciudadana, en Venezuela no existe una ley con esos fundamentos, solamente están establecidos en función de participación ciudadana el marco legal que regula esta participación ciudadana es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, la Ley Orgánica del Consejo Comunal, la Ley Orgánica de Sufragio y Participación Política, que regulan la participación de alguna manera. Esa participación está dada a través de los sufragios, a través del mencionado Consejo Comunal, que es la participación social hacia los diferentes, digamos, dispendios que ofrece el Estado para que de alguna manera los ciudadanos participen en esa función del Estado. También tenemos la Constitución que garantiza la participación ciudadana en funciones del Estado. A través de también está la ley de sufragio que establece la participación ciudadana a través del voto, del cual se va a dar cada cierto tiempo cuando corresponde o corresponda esa votación. En cuanto a las condiciones del ejercicio de la Asamblea Nacional, tiene un mandato constitucional que es a través del artículo 201 constitucional,
leo. Entonces, que establece las condiciones las condiciones que tienen los diputados o representantes del pueblo, que es en su conjunto no sujeto o sujeta a mandatos ni instrucciones, sino solo a su conciencia. Su voto en la Asamblea Nacional es personal. De alguna manera aquí hay una discrepancia, porque si partimos de un hecho constitucional de que se forma como diputado a través de un voto y solamente se le va a considerar que que no están sujetos a instrucciones ni mandatos, solo a su conciencia. Está bien, esto se puede establecer que a través de las nuevas instrucciones puede ser a través de adversidades, opiniones u eh, coerciones, como ejemplo. Tampoco van a recibir órdenes superiores o jerárquicos, que es lo que se está de alguna manera intentando decir en ese artículo 201. Y solo su conciencia. Si la conciencia le establece de que es el camino idóneo para el mayor beneficio del pueblo, que él vote hacia un particular al beneficio de una ley, o que haga su voto a través del beneficio de un grupo. Ahí difiero un poco porque debe ser tajante en ese aspecto de que solamente él obedece al mandato que le dio el pueblo. En ese aspecto debería ser, digamos, de que él solamente obedece al dictamen que le dio ese cuerpo electoral a él para hacer diputado. Sin embargo, aquí viene la discrepancia de esa conciencia y de esa, digamos, libertad que tiene el diputado o los diputados en ese aspecto. Ahora la amnistía, sí, la Asamblea Nacional a través de eh, su mandato constitucional y sus reglamentos, él puede dar amnistías hacia esos particulares de situaciones de emergentes sobre personas detenidas, cumpliendo condenas. Él puede establecer esa amnistía, darle ese salvoconducto. Lo mismo que aprueban las misiones militares en todas las diferentes partes del mundo. Los militares, para ir en comisión de servicio o diplomáticas o hacer alguna presentación en algún lugar del mundo o cualquier estado en el mundo, ese país, se debe decretar a través de la Asamblea Nacional, porque tiene esa potestad arreglada para él de alguna manera autorizar esas misiones militares. También es recurrente a la Asamblea Nacional los viajes del presidente de la República. Todos aquellos viajes que puedan prestar o hacer el presidente de la República, que vayan mucho más allá de 5 días, deben ser autorizados por la Asamblea Nacional para que él se pueda ausentar de la República. Sí, podemos establecer que se asisten los derechos humanos del presidente de la República. Sin embargo, es un sujeto de derecho establecido por un mandato del pueblo elector, el cual que todos sus movimientos fuera del país debería ser autorizado por la Asamblea Nacional. No ese compendio de que si te vas por 5 días, ya está listo, no hay ninguna novedad, no hay responsabilidad, simplemente me voy por 5 días y ya no pido permiso de nada. No, a mi entender no debería ser eso.
ese debería ser de que todo el movimiento que dé el presidente de la República debería ser sujeto a autorización de la Asamblea Nacional, que en su numeral 17 dice autorizar la salida del presidente de la República del territorio nacional cuando su ausencia se prolongue por un lapso superior a 5 días consecutivos, superior a 15 días. Si es dentro de la República lo puede hacer perfectamente, o sea, pero está arreglado de esa manera. El reglamento interior y de debates de la Asamblea Nacional es una facultad y potestad absoluta de la Asamblea Nacional. Él puede o ella puede modificar, reglar, subsanar todos los errores de técnicas jurídicas y semánticas que pudiera tener ese reglamento. Más nadie. Solamente se impugnó o se coartó la modificación o el inicio de un nuevo reglamento en 2015. Esa Asamblea Nacional que se constituyó en el 2015, que fue sujeto a la intervención del Tribunal Supremo de Justicia. Cuestión que ha sido debatida jurídicamente porque el Tribunal Supremo de Justicia no tiene competencia para decidir sobre los particulares que pueden nacer de un cuerpo colegiado como es la Asamblea Nacional. No está dentro de su jurisdicción ni competencia. Al contrario, si está dentro de las competencias de la jurisdicción de la Asamblea Nacional el comportamiento del Tribunal Supremo de Justicia. Ahora, en cuanto a la Reserva Legal. La Reserva Legal Nacional, ella constituye materias específicas de competencia nacional, ya no es la Asamblea Nacional, por decir algo, que por disposición constitucional o por congelación del rango legal requieran ser reguladas exclusivamente mediante actos jurídicos normativos. Y esa regulación entra con fuerza, rango o valor legal. La ley, en ese sentido estricto, o la ley en sentido amplio y por consiguiente con exclusión del acto jurídico normativo, con fuerza, rango o valor sublegal el reglamento ejecutivo. Estableciendo la reserva legal es una condición que de alguna manera está establecida dentro de la misma Constitución para que los diferentes entes de la República, que hacen vida de la República, de la administración pública, puedan conllevar a hacer a ese cuerpo legislativo, a hacer sus reglamentos, leyes, para ellos tener ese desarrollo y de actividades propias que le consagra el artículo 137 constitucional. Que otra cosa que la legalidad, el principio de legalidad de la administración. Esto queda entendido de que la reserva legal es exclusivamente para aquel órgano que tiene descripción en la Asamblea Nacional para hacer las leyes. Sin embargo, al hacer las leyes, sí es facultativo y competencia exclusiva y excluyente de ese órgano. Por ejemplo, el Tribunal Supremo de Justicia, nadie le puede reglamentar o modificar sus leyes, solamente el Tribunal Supremo de Justicia. Así lo dice la Constitución. Sin embargo, la Asamblea Nacional en pleno tiene la competencia de revisar esas leyes para su aprobación y tiene el mismo proceso, ese mismo procedimiento que conlleva a ese particular de ese Tribunal Supremo de Justicia a entregársela a la Asamblea Nacional para su revisión y discusión
y la Asamblea Nacional tiene la obligación de dársela al presidente de la República para su revisión y aprobación, y el presidente de la República en algún aspecto que considere va a remitirla a la Sala Constitucional para ver que ella manifieste bajo de un criterio la legalidad de esa ley. Una vez aprobada esa ley, visto bueno de la Asamblea Nacional, visto bueno de la Constitución, de la Sala Constitucional, el presidente le dará al ejecútese y la publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Y se le tramitará al cuerpo que la emitió, en este caso el Tribunal Supremo de Justicia. Otro particular que tiene una reserva legal es la propia el presidente de la República, pero el presidente de la República lo va a ejercer mediante la ley habilitante, que va a ser considerada y aprobada por la Asamblea Nacional, que lo habilita a él para hacer leyes, pero esa habilitación de leyes va a ser específica. El presidente necesita hacer un combo de leyes y tiene que anunciarse a la Asamblea Nacional, porque a través de esa ley habilitante le va a restar competencia de hacer leyes a la Asamblea Nacional, y deben ser específicas qué leyes vas a crear o qué leyes vas a modificar. Ahí se le da la reserva legal a la presidencia de la República para que él pueda ejercer funciones de la Asamblea Nacional. Ahora bien, la reserva legal nacional por disposición constitucional refiere a todas aquellas materias de competencia nacional que por mandato en los artículos 156, 156 dice, es de la competencia del poder público, la política y la actuación internacional. Dígalo. Tenemos ese 156, numerales 32 y 33. Vamos a hacer lectura. 156, numeral 33, 32, que establece que la legislación en materia de derechos y deberes y garantías constitucionales, la civil, mercantil, penal, penitenciaria, de procedimientos de derecho internacional privado, la de elecciones y la de expropiación por causa de utilidad pública o social, la de crédito público, la propiedad intelectual. Parece que estamos hablando del 156, que es la competencia del poder público nacional. Ya sabemos cuál es el poder público nacional. El patrimonio cultural y arqueológico, la agraria, la de inmigración, poblamiento, la de pueblos indígenas, territorios ocupados por ellos, la de trabajo, previsión y seguridad sociales, de la sanidad animal, vegetal, las notarías, registros públicos, los bancos, los seguros, las loterías, hipódromos, apuestas en general, y la organización y funcionamiento de los órganos del Poder Público Nacional y demás órganos relativa a todas las materias de competencia nacional. Ahora tenemos el numeral 33, dice, todas otras materias que la presente constitución atribuye al poder público nacional o que le corresponda por su índole y naturaleza. Aquí se ve la parte de la competencia que tienen los diferentes entes públicos para entrar en ese conjunto de reserva legal. Sé que es absolutamente el Poder Nacional que trata estas materias. Ahora bien, en el artículo 187, 187,
Leo. Corresponde a la Asamblea Nacional a que 187, numeral 1, legislar en las materias de la competencia nacional sobre el funcionamiento de distintas ramas del poder nacional. Solamente. Este que en el 156 las competencias que tiene el Poder Judicial y el 187, numeral 1, es la competencia exclusiva y excluyente de la Asamblea Nacional para legislar en materia que compete a nivel nacional todo lo relativo al Poder Nacional. O sea, en otras palabras, creación de leyes. Como lo establece el artículo 202 y 203, en última parte, el 202 de ese artículo constitucional establece que la ley es el acto sancionado por la Asamblea Nacional como cuerpo legislador. Es exclusivamente potestativo y facultativo de la Asamblea Nacional. Y en el 203, en su última parte, que establece sobre las leyes habilitantes, la sancionada por la Asamblea Nacional por las 3/5 partes de su integrante, a fin de establecer la directrices, propósito y marco de la materia que se delegan al presidente de la República con cargo, con rango, valor de ley. La ley habilitante debe fijar un plazo para su ejercicio. Estamos hablando anteriormente sobre esa potestad que tiene el presidente de la República cuando le habilitan la reserva legal a él a través de esa ley habilitante. Pero va a tener una fecha tope, una fecha de inicio y una fecha de culminación. Si ese momento el presidente no ha culminado sus leyes o sus propósitos con esa ley habilitante y vence el plazo, ya debe requerir otra ley habilitante, solicitarlo a la Asamblea Nacional para la habilitación de ese nuevo propósito. Sin embargo, en ese 203, última parte, se establece la función que va a cumplir esa reserva legal en materia y propósito y razón que tiene el presidente de la República para solicitar y desarrollar la ley habilitante. Sabe que la ley habilitante viene dada al presidente de la República para que él prepare el paquete o compendio de leyes que él cree pertinente para poder avanzar en su política social del país. Luego tenemos ese artículo 236, numeral 8. Lo buscamos. 236 dice, son atribuciones y obligaciones del presidente de la República, numeral 8, dictar previa autorización por una ley habilitante, decreto con fuerza de ley. Este pedimento de ley habilitante se ve reflejado en ese artículo 236, numeral 8, que es la facultad y la competencia que tiene el presidente de la República de solicitar leyes habilitantes a la Asamblea Nacional, exclusiva y excluyente. Y a través de esa competencia y facultad que le da el 236, una reserva legal en este sentido, él hace el petitorio a la Asamblea Nacional para que la Asamblea Nacional legisle, analice y debata sobre el propósito, razón y espíritu que tiene el presidente de la República para que le habilite esa facultad para establecer las leyes o hacer las leyes que él cree conveniente para seguir funcionando la administración pública. El debate que hace la Asamblea Nacional es propiamente el hacer
de hacer conocimiento al cuerpo legislador sobre los propósitos de esa ley habilitante. Mas no va a debatir ningún concepto de ley que el presidente pretende hacer. Solamente se discute si aprueba o no ese decreto de ley habilitante. Y una vez decretado se lo dan al presidente de la República, el cual empieza, desde el momento de la fecha de inicio, empieza a desarrollar esa ley habilitante con un equipo, por supuesto, un equipo de expertos para la creación de leyes habilitantes que van a tener por norma ese decreto de ley habilitante, decreto de ley con rango de ley, fuerza de ley, y ahí le conoce orgánica, si es ordinaria, independientemente lo que crea el presidente de la República. Ahora bien, en primera parte de la Constitución, la primera parte, que dice que con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural, en un Estado de Derecho, de justicia federal y descentralizado, que consolida los valores de libertad, independencia, la paz, la solidaridad, del bien común, la integridad territorial, la convivencia, el imperio de la ley para las futuras generaciones, asegura el derecho a la vida, del trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna, promueve la cooperación pacífica entre las naciones e impulsa y consolida la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos y garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico, los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad. Fíjese que, aunado a estos principios o fundamentos, precisan ser regulados por actos jurídicos. Toda esta particularidad, la sociedad internacional, el equilibrio ecológico, los bienes jurídicos, la no proliferación de armas nucleares, eso tiene reserva legal y va hacia la Asamblea Nacional o hacia el presidente de la República mediante ese petitorio. Ahora bien, ser regulada por actos jurídicos normativos con fuerza de rango o valor de ley, en el sentido estricto o formal. En sentido amplio o ley formal, el decreto con fuerza de ley propiamente dicho. Pueden hacerlo en diferentes, pueden hacerlo en el cuerpo legislador, que es la Asamblea Nacional, o a través de esa habilitante, que de la figura a través del presidente, que va a solicitar ese compendio para establecer algún ajuste en sentido legal que él considera que la Asamblea va a perder mucho tiempo en debatir esa función. Sin embargo, hay que notar que si no se cumple con estos procedimientos de esta potestad reglada, las leyes que van a formular por parte del presidente de la República va a carecer de ciertos valores legales o la aplicación del principio de legalidad constitucional si no interviene la Asamblea Nacional. Lógicamente, la Asamblea Nacional debe de ajustar esa potestad reglada y esa reserva legal que tiene a través de su reglamento de interior y de debate. En cambio, también es el principio constitucional que la obliga a hacer la creación de fundamentales de las leyes que necesita la República. En un inciso para terminar, la, la Asamblea Nacional está llamada a hacer todas las leyes que necesite la República de manera rápida,
en lo que establecemos como la celeridad procesal, la celeridad, la participación, porque es ella que tiene que hacer las leyes de acuerdo a su potestad arreglada y su competencia que tiene. Es llamada de ella. La excepción al presidente de la República, de acuerdo a ese 236, numeral 8 de la Constitución, es una excepción. Pero realmente el cuerpo ha llamado a hacer esas leyes en la Asamblea Nacional. Es todo. Vamos a escucharlo, finalizar.